Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con los temas programados para el día de hoy. Pero me estoy dando cuenta que tuve ahí un resbalón en cuanto a la programación de las fechas de las exposiciones, porque pues no corresponde la fecha con los días que teníamos la sesión. Y quiero preguntar, muchachos, si los siguientes temas, alguien ya tiene lista su exposición. Voy a compartir la pantalla para que veamos cuáles son esos temas. Y si alguien ya tiene listo su tema y se anima de una vez, le damos paso para que exponga de una vez su tema, porque si no, pues ya nos vamos a ir retrasando más con eso. Entonces voy a compartir la presentación, la presentación y los temas de exposición aquí. No sé, se me quedaron estas fechas que no debían de haber sido porque nosotros no tenemos clase el 19, sino tenemos clase hoy 17 y mañana 10, no, ayer 16 y hoy 17. Entonces pregunto, muchachos, está a continuación Herrera Peñalosa y Santa María Escalante con el tema conductividad. ¿Estarán en posibilidades de presentarnos su tema, muchachos? ¿No están presentes? Víctor Herrera Peñalosa, Santa María Escalante, Dora. Bien. Enrique Alberto López Molina, sí lo vi por ahí, no sé, Andrés Herrera Vázquez, ustedes, muchachos, estarán en posibilidades de exponernos su tema en, Sí, profe. en esta sesión. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, estamos listos. ¿Tienen sus diapositivas en la presentación? Sí, ya está todo, profesor. Ok, entonces podemos aprovechar la sesión para que nos ir avanzando con estas exposiciones y nos apoyan con esto para que no nos vayamos atrasando tanto. Voy a entonces a ubicar sus diapositivas, muchachos. Es conductancia eléctrica para que, pues, no nos atrasemos y, bueno, seguimos trabajando. Asistencia, conductancia eléctrica. Ok, muchachos, ahí está su exposición. Es una presentación conjunta, ¿sí, verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces, pues a la hora que gusten, muchachos, ustedes me dicen en qué momento cambio la diapositiva y adelante, los escuchamos, muchachos. Gracias por su participación aquí. ¿Se ve mi cámara, profesor? Por favor, sí. Buenos días, compañeros. Bueno, nosotros vamos a exponer el tema de conductancia eléctrica. Perdón, Mi perdón, compañero, Andrés, me decías que si prendías tu cámara, ¿cómo? Ah, ese está Alberto primero. Que sí, sí prendió su cámara. Sí, por favor. Si nos regalas con tu buenos días, imagen, la compañeros. Buenos exposición días, está bien. profesor. Les Perdón, vamos no a te escuché. exponer el tema de conductancia eléctrica. Bueno, primero tenemos que saber qué es la conductancia eléctrica. La siguiente diapositiva, profesor. Bueno, la conductancia eléctrica se denomina conductancia eléctrica con el símbolo G a la facilidad que ofrece el material al paso de la corriente eléctrica, es decir, que la conductancia es la propiedad inversa de la resistencia eléctrica. Esta se mide en Siemens. Una cosa que no debe suceder es confundirse con conducción, que es el mecanismo entre el cual las cargas fluyen, o con conductividad. Siguiente, profesor. La conductividad específica de un material. Por ejemplo, en este parámetro es especialmente útil a la hora de tener que manejar valores de resistencia muy pequeños, como es el caso de los conductores eléctricos. La conductancia es lo opuesto a la resistencia. A mayor conductancia, la resistencia disminuye y viceversa. A mayor resistencia, menor conductancia, por lo que ambas son inversamente proporcionales. Algo que son factores que afectan a la conductancia es las medidas de qué tan bien los materiales conducen electricidad. Todos los materiales
físicos tienen la capacidad para conducir electricidad y los que tienen medidas de conductividad superiores se llaman conductores eléctricos. Sobre todo los mejores conductores eléctricos, que son los metales, en los que las estructuras atómicas estrechamente vinculadas permiten el libre movimiento de electrones o cargas de electricidad. Este factor particularmente de la conductividad eléctrica no es constante en la naturaleza y varía dentro de las diferentes conducciones debido a factores intrínsecos y extrínsecos. Sin embargo, hay algunos factores generalizados así que comúnmente afectan a la conductividad de los conductores de una manera significativa. Siguiente. Los materiales conductores, como ya les hablé, son todos los materiales que tienen la capacidad para conducir electricidad y tienen medidas de conductividad superiores. Estos se le llaman conductores eléctricos. Siguiente, por favor. Existen materiales que son los mejores y hay otros que no. Por ejemplo, los mejores son el oro, la plata y el cobre. El oro no es muy utilizable porque tiene un valor muy alto en el mercado, la plata igual, y mayormente se utiliza el cobre, que es más barato que todos los demás y es el mejor para todas las conexiones. Siguiente, profesor, por favor. Bueno, y aquí vamos a ver la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿A qué nos referimos a esto? Que aquí podemos obtener dos fórmulas, que es el voltaje, que es la intensidad entre la conductancia, sí, y la conductancia puede ser igual a intensidad entre voltaje. Estas fórmulas se relacionan en la corriente de la conductancia. Por ejemplo, ya lo vimos que la G es la conductancia, que se mide en Siemens, y la R en resistencia en ohmios. Aquí quiero retocar un tema, que es cuál es la diferencia entre ohms y mhos. Ohm es la unidad de resistencia, en cambio mho es la unidad de conductancia. La conductancia es recíproca de la resistencia y se mide tanto en Siemens como en mhos. Siguiente, profesor. Aquí les mostramos un ejemplo. En el primer ejemplo tenemos una resistencia con un valor de 1000 ohmios, o sea, 1 kilo ohm. ¿Cuál es el valor de la conductancia? Usando la fórmula que es G igual a 1 entre resistencia, se obtiene que es 1 entre 1000 y nos da 0.01 milisiemens, que es las unidades en las que se miden. Y en el siguiente ejemplo es un material que ahora tiene 0.1 ohmios. ¿Cuál es el valor de la conductancia? Esto se mediría igual y esto nos daría un valor más alto que es de 10 siemens. De estos dos ejemplos podemos deducir que la conductancia en el material C, que es el primer ejemplo, es mayor de los tres materiales. Y en el ejemplo 2, la conductancia del material B es menor de los tres materiales, o sea que conduce peor la corriente. Sería todo de mi parte, profesor. Sigue mi compañero Andrés. Muy bien, gracias, Alberto. Adelante. Bueno, antes que nada, buen día, profesor y compañeros presentes. Anteriormente mi compañero Alberto les presentó un poco de la fórmula, pero yo les voy a explicar más a fondo y lo vamos a desenvolver un poco. Como vemos en la siguiente diapositiva, se utiliza para calcular este tipo de conductancia. En primera instancia, para un elemento conductor, la resistencia eléctrica, que vendría siendo la letra R dentro de la fórmula, y la conductancia eléctrica, que vendría siendo la letra G, se definen como la siguiente fórmula que tenemos, que es G es igual a 1 sobre R, que vendría siendo la resistencia, y esto es igual a I sobre V, donde la letra, como dije anteriormente, es equivalente a la conductancia. Para complementar más esta fórmula, vamos a hacer la demostración empezando por la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que las resistencias es igual al voltaje sobre la intensidad, eso ya lo habíamos visto en temas anteriores. Siguiente diapositiva, por favor, profesor. Bueno, como decía, ya habíamos visto la ley de Ohm y dice que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Entonces, como mis compañeros Alberto explicó en la introducción, la conductancia es lo inverso a la resistencia. Tomando como 1 sobre R, sacamos la letra G. Entonces se tiene la siguiente expresión que vendría siendo 1 sobre R es igual a I sobre V. De ahí sale, podría decirse todo el despeje de lo contrario de conductancia a resistencia.
Esto nos lleva a la conclusión que conductancia, que como expliqué es la letra G, es igual a intensidad sobre voltaje. Por lo tanto, de igual manera es posible decir que conductancia es el recíproco de la resistencia. Más o menos hicimos un despeje de uno a otro. Siguiente diapositiva, por favor. Mm, Bueno, para terminar de explicar un pequeño ejercicio sobre conductancia, como vemos, tenemos un circuito que tenemos en total cuatro resistencias. Como hemos hecho anteriormente en ciertos ejercicios, primero enumeramos las resistencias. Tenemos cuatro, la primera es de 2 ohms, la segunda de 4, la tercera de 8 y la última de 16. Seguidamente calculamos la conductancia con la fórmula, que en este caso la conductancia número uno daría 0.5 ohms, la 2 0.25, la conductancia 3 sería 0.125 y la 4 sería 0.06625. Después de sacar estos datos, finalmente tenemos que sumarlos como se indica en la fórmula para hallar la conductancia equivalente. La conductancia equivalente es la suma de todas las conductancias que ya sacamos anteriormente. Haciendo toda la suma nos da 0.9375 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente es de 1.07 ohms. En el voltaje 4, por los datos que tenemos, eh, la resistencia 4 es igual a voltaje 4, con lo cual la resistencia 4 es de 2 amperes por 16 ohms, con lo cual nos da 32 volts. Eh, Después de sacar ya todos estos datos, tenemos que sacar cada intensidad de corriente por resistencia. Las encontraremos posiblemente ya que todas estas resistencias están conectadas en paralelo, así es que podemos aplicar los 32 volts a cada resistencia. Por ejemplo, en la intensidad número uno es voltaje 1 sobre resistencia 1, que vamos a utilizar siempre los 32 volts, pese a que están conectadas en paralelo. 32 volts sobre 2 ohms igual a 16 amperes. Y haremos todo esto con las resistencias, que la intensidad 2 da igual a 8 amperes, la intensidad 3 da 4 amperes. Después de sacar ya todos estos datos, tenemos que hacer toda la suma completa de las intensidades, que es igual a 30 amperes. Algo que se me olvidó decir sobre del problema es que la potencia del circuito va a estar disipada en todo este. Para sacar la potencia disipada, tenemos que multiplicar lo que nos salió de la intensidad de corriente, que son 30 amperes, por la resistencia equivalente, que es 1.07 ohms. De esta forma nos da 32.1 watts. Y de ahí ya sacamos tanto la potencia disipada, que lo multiplicamos de, la, de las intensidades, y también la intensidad completa de corriente, que utilizamos todas las resistencias en paralelo. Y de mi parte sería todo y queda concluido. No sé. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Andrés, muy bien, Enrique, Alberto. Bien, aquí están las referencias de los compañeros si es que quieren ahondar más en el tema. Ahí pueden acudir a sus fuentes. Gracias por su exposición, muchachos. Está completa, está bien. En tiempo también cubrieron su tiempo suficientemente bien. Y y bueno, ya nos ampliaron un poquito más el panorama de la conductancia. Ya lo habíamos mencionado someramente las ecuaciones. Ya ustedes nos dieron aquí un panorama un poco más amplio. Y pues también ya se adelantaron un poquito en la parte del circuito serie, en este caso el circuito paralelo, y vemos que pues también es posible calcular, eh, resolver esos circuitos por medio de conductancias, y aquí lo vamos a ver en la clase por medio de la resistencia, pero también es posible hacerlo por medio de conductancias, como nos dijo ahorita correctamente Andrés. Muy bien, muchachos, gracias. Tenemos, bueno, vamos a dar oportunidad para la siguiente sesión, muchachos. Estas que estaban para el día 19, que ya no presentaron el día de hoy, les encargo, muchachos, en la siguiente sesión hay que presentar, digo, aquí yo me equivoqué en cuanto a programar todos estos temas ya están superados.
Nos queda para la siguiente sesión, muchachos, el tema de conductividad por Herrera Peñalosa y Santa María Escalante y circuito eléctrico por Telles Sotelo, y vamos a agregar al menos un par de temas, ley de Ohm y energía eléctrica en la siguiente, la sesión del próximo día lunes, muchachos, para que se preparen. Un poco más tarde actualizar este calendario para que quede ya en forma. Muchachos, antes de continuar, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profesor. Ok, gracias. Voy a dejar de compartir esto y voy a regresar a la presentación. El día de ayer estábamos viendo, complementamos el ejercicio que habíamos empezado previamente. Desafortunadamente no tuvimos sesión de lunes por cuestión del día festivo, entonces andamos un poco, no digamos atrasados, pero sí un poco revueltos. Pero ya nos ponemos al mismo paso en las siguientes sesiones. Voy a compartir entonces, muchachos, mi presentación. El día de ayer estábamos trabajando sobre este ejercicio y al final aquí quiero hacer una aclaración porque me quedé con esto, con la ley de Joule. Lo que les expresé aquí no es propiamente la ley de Joule. La ley de Joule se expresa de manera similar, pero no exactamente igual a esto. Esto es el equivalente mecánico de calor, es decir, cómo convertimos esta energía que la ley de Joule me dice se disipa en forma de calor a calorías. Todas estas ecuaciones afectadas por el término punto 24 es lo que llamamos el equivalente mecánico de calor, es decir, cómo esto se equivale a cómo se pasa esta energía a calor. La ley de Joule, lo voy a poner aquí del lado izquierdo, efectivamente me dice que esta misma energía que se consume en el circuito, que se utiliza en el circuito, se puede convertir en calor, y de acuerdo con la ley de Joule, esta energía pues es expresada en forma de calor. La puedo expresar así como el cuadrado de la corriente multiplicado por el valor de la resistencia por el tiempo que esta corriente esté circulando por este elemento. Esta es efectivamente la ley de Joule, no lo que está de aquel lado. Esta es la ley de Joule, y esto que está aquí es el equivalente mecánico de calor. Esto es cómo convertimos la energía o el calor generado de acuerdo con la ley de Joule, cómo lo convertimos en calorías, que son unidades pues que hemos visto en física 2, por ejemplo, en las que medíamos el calor. Entonces, igual en este caso, las unidades que nos da este calor de la ley de Joule también son precisamente joules, por eso llevan su nombre, y se miden exactamente igual que pues, las unidades de energía, nada más que en este caso se expresa como calor esta energía. Finalmente, muchachos, la energía, si queremos calcular el calor producido por un elemento de acuerdo con la ley de Joule, lo único que tenemos que hacer es identificar la corriente que pasa por ese elemento, multiplicar por la resistencia de ese elemento y por el tiempo que circula esa corriente por ese elemento. De esa manera podemos calcular el calor generado por ese elemento de acuerdo con esta ley de Joule. Y si quisiéramos expresarlo en calorías, lo que tendríamos que hacer es lo que está puesto en las demás ecuaciones, multiplicar por punto 24. Entonces, nada más esa aclaración. Esto es equivalente mecánico de calor, se llama. Es decir, cómo pasamos esta energía en joules a calorías. Y la ley de Joule propiamente está del lado izquierdo expresada como el cuadrado de la corriente por la resistencia y el tiempo que circula esta corriente por esta resistencia. Es prácticamente lo mismo que este cálculo de corriente. Bueno, aquí, si sustituimos esta potencia por su equivalente, que es I cuadrada R, pues sería, de esa manera podríamos calcular el calor generado por ese elemento, de acuerdo con la ley de Joule.
Muchachos, nada más esa aclaración. Pregunto, ¿alguna duda, comentario? Seguramente nos van a hablar más adelante los compañeros cuando expongan su tema, nos van a ampliar un poquito más esta información, pero quería aclarar esto antes de continuar. ¿No hay dudas, no hay preguntas, muchachos? ¿Comentarios? No, profe. No, No, profesor, profe. todo bien. Muy bien. Gracias. Entonces, recuerden eso, ténganlo presente porque esta es la real, la neta, la verdadera ley de Joule, no lo que les había dicho ayer. Entonces, muchachos, estas resistencias, al igual que veíamos con los capacitores, estos resistores que utilizamos en estos circuitos, pues los pueden fabricar, se pueden fabricar con ciertas características y ciertos valores, desde luego con dimensiones y con materiales estándar. Solamente es posible fabricar pues, cierta gama de valores de resistores, de tal suerte que si para una necesidad específica necesitamos un valor específico de resistencia o un valor específico de resistencia que sea, no sé, mayor que un valor estándar de fábrica de una resistencia o un valor, nuestra aplicación requiere una resistencia que tenga un valor menor que la resistencia, entonces tenemos necesidad de hacer alguna cosa con estos resistores. Por ejemplo, muchachos, pregunto, ¿qué pasa si el fabricante, bueno, si yo requiero en mi aplicación práctica, necesito una resistencia de, no sé, se me ocurre que necesito una resistencia de 300 ohms, pero resulta que el fabricante de resistores, pues por la forma en que tiene su proceso de fabricación y sus materiales que usa y sus máquinas, pues solamente me puede fabricar resistores de 100 ohms. ¿Qué puedo hacer en este caso si necesito yo 300 ohms y solamente me venden o solamente encuentro en las tiendas de electrónica resistores de 100 ohms? ¿Qué es lo que hago para poder tener la resistencia que yo necesito? ¿Alguna idea? Tener 3 de esas resistencias Tener 3 de esas, ajá, e interconectarlas de alguna manera, ¿no? para que se sumen, sí. Ajá. ¿Cómo tendría que conectarlas para que se sumen esas 3 resistencias? ¿Alguna idea? En serio. En serio, muy bien. De esa manera puedo aumentar la resistencia. Y si fuera el caso al revés, por ejemplo, no necesito 300, necesito 50 ohms. Y solamente me fabrican o me venden resistencias de 100 ohms. ¿Alguna idea que podría yo hacer? ¿Qué podría yo hacer para reducir esa resistencia? Conectarlas en paralelo. Paralelo. Conectadas en paralelo. Muy bien, José Luis, gracias. Muy bien, Eric. Entonces, ese es lo que vamos a ver a continuación, muchachos. Vamos a ver que dependiendo de la necesidad del circuito, pues podemos hacer arreglos de resistores, porque pues no siempre es posible conseguir una resistencia variable que me dé el valor que necesito, y generalmente los resistores se fabrican en valores estándar que pues no siempre se van a adecuar a lo que yo requiero. Entonces, pues vamos a ver precisamente cómo se comportan estos circuitos. Para empezar, este circuito serie, necesitamos estudiarlo, cómo se comporta su resistencia, cómo se comporta su corriente y sus voltajes en cada elemento, pues para tener una idea de cómo los podemos aplicar prácticamente. Efectivamente, como nos dijo Eric, si nosotros quisiéramos aumentar la resistencia, tendríamos que conectar nuestros resistores en serie. Si quisiéramos disminuirla, podríamos conectarlos, como nos dijo José Luis, en paralelo, y lo lograríamos. Entonces vamos a ver cómo se comportan estos circuitos, muchachos. Vamos a recordarlos porque ustedes ya los estudiaron hasta donde sé. Pero bueno, vamos a retomarlos. En este circuito tengo colocados 3 resistores o resistencias. El resistor número 1, el resistor número 2 y el resistor número 3. Y entonces si nosotros los colocamos en serie, o sea, los conectamos una a continuación del otro, y le colocamos una fuente de voltaje, una diferencia de potencial,
Puede ser una pila, una batería, una fuente de voltaje experimental como los que tenemos en las escuelas, de tal suerte que pues le aplicamos una diferencia de potencial. Muchachos, ¿qué es lo que ocurre cuando le aplicamos esta diferencia de potencial? Fluyen los electrones. Ajá. ¿Y eso cómo se le llama? Corriente eléctrica. Se establece una corriente eléctrica. Cuando hacemos eso, establecemos la corriente. Esta diferencia de potencial, este voltaje, impulsa el movimiento de los electrones a través de estos elementos. Entonces, por aquí, a través de esta resistencia va a pasar una corriente que vamos a identificar como está pasando por la resistencia 1, vamos a decir que por acá va a pasar la corriente 1. Por aquí, cuando esa corriente atraviese esta resistencia, vamos a decir que por aquí va a pasar también una corriente 2. Y de igual manera, cuando pase por esta resistencia, por este resistor, vamos a identificar que aquí hay una corriente 3. Y en este caso, muchachos, por esta forma en que están conectados estos tres elementos, estos tres resistores a esta fuente, ¿cómo serán estas corrientes con respecto a la corriente total del circuito, que sería esta que está representada aquí? ¿Cómo serían estas corrientes 1, 2 y 3 con respecto a esta corriente total? ¿Alguna idea? Es la misma. Es la misma, muy bien. ¿Cuál es la razón? ¿Alguna idea de por qué es la misma? Porque esta corriente total es igual a la corriente 1, es igual a la corriente 2. Y en este caso Porque son 3. solo es un camino, ¿no? Entonces es la misma corriente que recorre a todas, Así no es. se divide. No hay manera de que venga corriente de otro lado. Hay un solo camino para que recorran estos electrones, esta corriente, este flujo de electrones que conforman la corriente. Solamente tiene una posibilidad, que es pasar a través de cada uno de estos elementos. Y entonces, pues lo que pasa por uno pasa por los demás. No hay manera de que sea de otra manera. Entonces, precisamente por eso, la corriente total de este circuito pues va a ser igual a la corriente que pasa por el primer resistor, por el segundo y por el tercero. Y entonces, bueno, esa es una característica de este circuito serie de resistores. Las corrientes en todos los elementos, en todos los resistores va a ser la misma. Ok. Después, ¿qué pasa, muchachos, con los voltajes? Cuando, en este caso, el voltaje que aplica a la fuente, de alguna manera va a tener que generar una fuerza en este resistor para obligar a que pasen los electrones, de tal suerte que, pues, aquí, entre los bornes de este resistor, vamos a ver aparecer un voltaje. Y entre los bornes de este resistor, vamos a ver aparecer un segundo voltaje, que se debe mantener ahí para poder seguir moviendo y permitir que esta corriente fluya. Y aquí vamos a ver aparecer un tercer voltaje. Coloquialmente diríamos que el voltaje que nosotros aplicamos en la fuente, que es este voltaje total, de alguna manera se reparte entre los tres elementos del circuito, en este caso que son 3. Este voltaje se reparte, digamos, proporcionalmente de acuerdo con el valor de esta resistencia entre los tres elementos. Entonces, si ese es el presupuesto, muchachos, o es lo que presuponemos, ¿cómo podemos expresar la relación que existe entre este voltaje total y los voltajes parciales? ¿Cómo será esta situación si el voltaje total que aplicamos en la fuente se reparte entre los diferentes elementos? ¿A qué se La deriva el suma de voltaje? voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Ok, el voltaje 1, el voltaje total que aplica esta fuente será el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, en este caso que son 3 elementos. Si hubiera más, pues sería la suma de todos los voltajes. Muy bien, esta es una segunda característica de este circuito serie de resistores. Y finalmente, muchachos, ¿qué pasa con la resistencia, muchachos? Vienen los electrones, pasan por esta resistencia, tiene cierta posición, ya medio cansados, van y se encuentran una segunda resistencia,
tienen más oposición a pasar, encuentran una tercera resistencia en el mismo camino y más oposición a pasar. ¿Cómo será entonces la corriente, perdón, la resistencia total de este circuito? ¿Qué sería lo que verían los electrones para tener que recorrer estos tres resistores? Pues verían pues tres cosas diferentes, tres oposiciones diferentes, y entonces verían una resistencia total al atravesar este circuito. ¿Cómo será esta resistencia total? La suma de la resistencia. La suma de las resistencias, es decir, cada resistencia pone una cierta oposición a la circulación de los electrones, entonces la resistencia total que van a ver los electrones va a ser la suma de cada una de las resistencias. Y entonces, bueno, estas son las tres ecuaciones básicas que gobiernan el funcionamiento de un circuito de resistores. Si las generalizamos, muchachos, podemos expresar estas ecuaciones como que la corriente total de un circuito debe ser igual a la suma de las corrientes, desde la corriente 1 más la corriente 2 más todas las corrientes hasta la última corriente. Profe, No es cierto, más, no son más, sí, gracias. sí, Digo una cosa y escribo otra, perdón, está bien. Son iguales aquí, no son más. La corriente 1 es igual a la corriente 2 y es igual a la corriente hasta la corriente N. Esto es, todas las corrientes en todos los elementos del circuito deben de ser iguales. Igual lo podríamos representar como una sumatoria, pero no, aquí no es una sumatoria, que sería una igualdad. En el caso del voltaje, pues igual para expresarlo de manera general, diríamos que el voltaje total en un circuito serie pues va a ser igual a la suma de los voltajes, desde el voltaje 1 más el voltaje 2 más todos los demás voltajes que existan en el circuito, en cada elemento, hasta el voltaje N. Y entonces, de esta manera podemos determinar el voltaje total del circuito. Y finalmente, la resistencia total del circuito también será de la misma manera, es la sumatoria de las resistencias individuales. Desde la resistencia 1 más la resistencia 2 más todas las demás resistencias hasta la última resistencia. Bien, muchachos, esas serían las tres ecuaciones que gobiernan el funcionamiento de un circuito serie de resistores. Y nos van a servir para resolver precisamente pues, el circuito serie de resistores cuando nos pidan calcular la corriente en cada resistor, el voltaje en cada resistor, la resistencia en cada resistor, y de igual manera pues podemos calcular potencias, energías, calores, incluso calor equivalente, ¿no? Recordemos, nos quedan solamente 2 minutos, ya nos da tiempo a hacer el ejercicio, pero muchachos, por ahí les publiqué una presentación en relación a estos circuitos, a la ley de Ohm y estos circuitos serie paralelo. Por favor, vayan viendo, hay ejercicios ahí para realizar, a reserva de que lo retomemos en la siguiente sesión y hagamos algunos ejercicios aquí, pues creo que ahí está perfectamente explicado. ¿Qué nos faltaría? Bueno, pues si queremos calcular potencias, pues dependiendo de lo que queramos calcular, esta podrá ser a través de voltaje y corriente. Si es potencia total, tendría que ser el voltaje total por la corriente total. Si fuera potencia individual, tendría que ser la potencia que corresponda, el voltaje individual de cada capacitor y la corriente de cada capacitor. Y bueno, también es necesario recordar que podemos, de hecho, este tipo de circuitos se gobierna con la ley de Ohm, es lo que aplica para su resolución, la ley de Ohm. Vamos a recordar que la ley de Ohm me dice que Victoria fue reina de Inglaterra. Entonces, si coloco eso en un triángulo, aquí, perdón, Victoria fue reina de Inglaterra. Aquí está la Victoria, reina de Inglaterra.
Bueno, bien escrita estaría así. Muchachos, recuérdenme, ¿qué otra ecuación puedo calcular la potencia? Y cuadrada por Cuadrada por R. R. Ajá. Y hay una tercera ecuación. Voltaje cuadrado sobre resistencia. Resistencia. Tres formas de calcular potencia. Y si quisiera calcular energía, pues simplemente tengo que multiplicar potencia por tiempo. Cualquiera de estas tres, multiplicada por tiempo, me va a dar energía. Y si quisiera calcular calor, de acuerdo con la ley de Joule, va a ser igual a I cuadrada resistencia de tiempo. Ese es el calor generado por el elemento, de acuerdo con la ley de Joule. Si quisiera expresarlo en calorías, pues tendría que multiplicar por 0.24 para encontrar su equivalente mecánico de calor. Muchachos, se acaba la sesión. Gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente. Buen día para todos. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Sí, profe, gracias. Bye. Bye, bye.